Hola, shalom a todos, Baruch Hashem, que el Eterno pues de Israel les bendiga a usted y a mí en esta hora. Pues qué bueno que nuevamente nos concede pues la salud y la vida para poder nuevamente pues estar aquí con el buen deseo y la buena intención, pues que es nuestra misión, es nuestro deber de anunciar su palabra. Pues como vemos, como podemos ver, nos podemos dar cuenta pues que pasaron pues los 8 temas, que el tema como titulado las dos casas, el misterio de Israel y los gentiles. Hoy entramos con un tema muy especial nuevamente, que vemos cómo está relacionado con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento, y vamos nuevamente a viajar por el mar de la Biblia y ver pues de que ser pues como se dice allá afuera, ser cristianos pues no es lo que se creía, no es lo que los han enseñado. Hoy nuevamente nos va a dar una nueva cátedra Yeshua, los Chaleab. Vamos a ver cómo los Nevi'im, los profetas, pues nuevamente van a hacernos hacernos recapacitar y entender pues que estábamos engañados anteriormente y que muchos están engañados, muchos han entendido mal la palabra del Eterno. Y vamos a comenzar pues a darle inicio. El tema se titula La Oliva Verde. Vamos a ver por qué el tema La Oliva Verde. Entonces vamos a iniciar pues que ya hacíamos la oración pues antes de venir, de estar acá al frente, y pues vamos ahora a navegar nuevamente por el mar de la Biblia. Vamos a comenzar ahora en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Eterno en Romanos capítulo 11. Romanos 11, capítulo 1, vamos a tomar Romanos 11:1. Digo pues, ha desechado Dios, ha desechado Elohim a su pueblo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de ¿quién? De Abraham, de la tribu de Benjamín, dijo el Chaliad Pablo. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual antes conoció. ¿No sabéis que dice Elías de la Escritura, como hablando de Elohim contra Israel? Dice: Señor, tus profetas han muerto y tus altares han destruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas ¿qué le dice la divina respuesta? He aquí he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal, que no se habían contaminado con ningún dios pagano, que adoraban solo al único, el eterno Dios. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. O sea, la elección de gracia a través de Yeshua. Si por gracia si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Si no hay mandamientos, si no hay fiesta, no hay gracia, no hay obra. Entonces no podemos decir por gracia soy salvo. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? ¿Qué pues lo que buscaba Israel? Aquello no alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron endurecidos? Veíamos allá anteriormente en los temas pasados, la casa de Judá. Como está escrito, Dios Elohim, Dios, espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces vean cómo también el cristianismo ha caído, pues tienen oídos pues y no oyen, ojos y no ven, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy están cegados. Y David dice: séale vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga, sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiale siempre el espinazo. Digo pues, han tropezado para que hallasen en ninguna manera, para que callasen. Digo pues, han tropezado para que callasen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. ¿Para quién? La palabra, vean que como se habían mezclado las 10 tribus, entonces ahora pues ya habían mezcla de gentiles con las 10 tribus esparcidas. Entonces vemos para que fuesen provocados a celos la casa de Judá, que ahora pues también los gentiles estarían entrando. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más el henchimiento, el llenamiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol, yo soy chaliab de los gentiles, mi ministerio honro. Veamos hasta porque por si alguna manera provocase a celos a mi carne, hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento
de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será del recibimiento de ellos si no vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en un lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme que si Elohim, Dios, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente a los que cayeron, más la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Elohim para volveros a ingerir, porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingeridos en la buena oliva, cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego pues todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará a Jacob la impiedad. Entonces vean qué interesante se pone, hermanos, esta profecía, todo lo que sucedió, el endurecimiento y por la caída de aquellos que se rebelaron contra el Eterno al inicio. Vean que esta profecía, vean cómo se vino esparciendo, se vino cumpliendo, hasta vean que todo lo que la consecuencia que pagó Israel. Si el Eterno no perdonó sus ramas, entonces dice que tampoco al gentil perdone si no quiere obedecer mandamientos, no quiere obedecer fiesta. Si los cristianos no quieren obedecer fiesta, obedecer mandamientos, obedecer Shabbat, entonces también no los va a perdonar, dice el Eterno en el Nuevo. Vean aquí en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Entonces veamos esta profecía, hermanos, esto ya estaba contemplado desde antes de la creación del mundo, y se los dijo a sus profetas, a los Neviín. Veamos Isaías 29:10, Isaías 29:10, veamos lo que estaba pasando. Isaías 29:10, veamos lo que estaba pasando. Esto ya estaba anunciado por los profetas. Entonces, vean, aquí no estamos inventando nada, no estamos agregando nada, aquí no estamos hablando de mi propia enseñanza, sino que es la enseñanza del Eterno. Vean, y la enseñanza de los profetas y la enseñanza de Yeshua, sus apóstoles. Vean cómo la palabra nos viene hablando, nos viene enseñando, nos viene diciendo que hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos. Entonces, ¿hasta cuándo claudicaréis? Dice el Eterno, en dos pensamientos. Yo quiero hacerlos un solo pensamiento, así como esparcí a las 10 tribus, como castigué también a Judá y a Benjamín. Entonces, ¿hasta cuándo? Pero dice el Eterno que los volverá a unir. Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, van a claudicar entre dos pensamientos, entre tantas iglesias que han surgido. ¿Hasta cuándo van a seguir claudicando, alejándose del Eterno, pues engañando al pueblo? Pues todo eso pues los va a llevar a la perdición al día final, pues cuando Yeshua venga por su segunda vez, pues ahí va a ser bien triste, pues porque no van a poder aprobar muchos, porque siguieron sus propios designios, sus propios mandamientos de sus líderes religiosos. Entonces veamos, y esta profecía ya estaba contemplada, lo que está hablando el Chaliá Pablo a los romanos. Isaías 29:10 decíamos, dice así la palabra del Eterno: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos y cubrió vuestros profetas. Y cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él le dirá, no puedo porque está sellado. Entonces vean, esta visión, lo que dijo Pablo, dice que estaban cegados los ojos y los oídos y el sentido del entendimiento también, para que no entendieran estos misterios, para con el propósito de que nos preocupásemos, de que despertáramos espiritualmente con su Ruach HaKodesh, para poder encaminarlos al camino de la verdad, la justicia. Entonces vean cómo, y será como el que tiene hambre y sueña y parece que come, más cuando despierta su alma está vacía, o como el que tiene sed y sueña y parece que bebe, más cuando se despierta hallace cansado y su alma
sedienta, así será la multitud de toda la gente que pelearan contra el monte de Sión. Entonces pelear contra el monte de Sión, pues estar en contra del Eterno, como se recuerdan, pues los pasados, que de Sión saldrá la ley, de Jerusalén su palabra. Vean, sus mandamientos, sus fiestas salieron de Jerusalén, y su palabra salió pues de sus mandamientos, sus fiestas salieron de Sión, y de Jerusalén salió su palabra. Vean cómo dice el versículo 7, el verso 7, dice así, de Jeremías 29, de Isaías 29, verso 6, vamos a leerlo, de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, será visitada con truenos y con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor, y será como sueño de visión nocturna. La multitud de todas las gentes que pelearan contra Ariel y todos los que pelearan contra ella, y sus ingenios y los que la pondrán en apretura, y será como el que tiene hambre. Entonces vean, hay mucho que hacer, hay mucho alimento que dar a través de la luz de la palabra, a través de su verdad, porque su palabra es verdad, su luz es la que irradia la inteligencia, la sabiduría para poder entender. Isaías 6:9, vean cómo lo que dice Isaías 6:9 también acerca de lo que dice Pablo en Romanos. Dice así el profeta Isaías 6:9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endureza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad, ni se convierta y haya para él sanidad, o sea que no haya también salud. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto. ¿Hasta cuándo, Yahweh? ¿Hasta cuándo Jehová hubiere echado lejos los hombres y multiplicare en medio de la tierra la desamparada? Pues aunque quedará en ella una décima parte, y volverá bien, que habrá sido asolada como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco. Así será el tronco de ella, la simiente santa. Entonces vean cómo hasta que vean una parte, sea por la desobediencia, la rebeldía del pueblo, pues solo quedó una parte, un remanente regresó de los castigos que el Eterno les envió. Entonces veamos cómo dice el versículo 17 vean y Números 15, hablando de esto, también habla de la primicia y Levítico 23:10, de las primicias que se presentaban, de los frutos, de los árboles. Entonces todo árbol da un fruto. Entonces Levítico 23, usted lo puede consultar, dice que se mecían aquellos primeros frutos que daban pues de la tierra, y eran presentadas al Eterno. Números 15:19 y su versículo 15, capítulo 15 y su versículo 19-21, también Salmos 69, 22, 23. Entonces vean Salmos 69, 22, 23, vean cómo también, vamos a ver, Salmo 69, dice así el salmista David, Salmo 69, 22 y 23, dice así: sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para ver, y haz siempre tutear sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que heriste, y cuentan el dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Entonces vean, y sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos con los justos. Yo he afligido y adolorido tu salud, oh Elohim me defenderá. Entonces vean que es importante, sea vuelta a la mesa donde se sirve la comida, donde se sirve comida. ¿Quién va a comer en el suelo? Entonces se recuerda a aquella mujer que le decía: hijo de Yeshua, hijo de David, descendiente de David, de los lomos de David, dame salud para mi hija malamente atormentada de la inclinación del mal, del Yeser Hará, del diablo malamente atormentada. Entonces él le dijo: no se le puede dar comida a los perros. Entonces vemos que le dice: pero Señor, si los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces vean que la comida limpia, la comida buena, la palabra de verdad se sirve en mesa. Por eso decía el salmista David: sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para ver, y ya siempre tutear sus lomos. Entonces vean, estaba ya cegado, una parte de Israel estaba cegado por cumplimiento de la profecía. Entonces entendemos que la comida verdadera, la palabra verdadera que lleva
lleva mandamientos, lleva fiestas, lleva leyes, lleva Shabbat, se sirve en la mesa. Entonces las migajas son las que está comiendo la mayoría del cristianismo que ha salido, infinidades de iglesias que han aparecido, están comiendo migajas porque no le dan el verdadero alimento al pueblo. Entonces veamos de que si algunas de las ramas, dice el versículo 17, versículo 16, si el primer fruto es santo, también lo es el todo, y la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces vean que si el primer fruto, ¿quiénes fueron los primeros frutos? Allá en las descendencias de Abraham, vemos cómo esos fueron los primeros frutos, hablando de los patriarcas, y entonces vemos que, y el todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces para que haya un árbol tiene que haber raíz. Entonces si la raíz dice que, y si el primer fruto es santo, porque el primer fruto sabemos que es entregado, mecido, presentado al Eterno. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Entonces vemos el sacrificio que iba a hacer Abraham, iba a sacrificar su primer fruto, que era Isaac, pero milagrosamente vemos de cómo él prepara cordero. Estaba refiriéndose siempre de la venida de Yeshua, entonces también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces vemos de que para que hayan ramas, hayan flores, también tiene que haber una raíz que lo sustenta, que esa raíz es el principio de la creación de Yeshua. Entonces versículo 17, que si algunas de las ramas fueron quebradas, de Romanos 11, 16 y 17 estamos, que si, versículo 17, que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. El versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ¿quién nos sustenta? ¿Quién nos sustenta a nosotros ahora conociendo? Si decimos amamos a Dios, amamos a Jesús, que por él somos salvos, entonces ¿quién nos sustenta? Es la raíz, y esa raíz que tiene, bueno, nos está regando, bueno, el Eterno la está regando con agua limpia. Esa agua limpia la transmite la raíz al palo, y esa raíz pues es Yeshua. Entonces es nuestro maestro. Entonces decimos que le amamos, pero él enseña fiesta, enseña mandamientos. Lo hemos visto por el recorrido de la Biblia. Entonces veamos Efesios capítulo 2 y su versículo 12. Dice así Efesios 2, veamos lo que dice Efesios 2, veamos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y su versículo 12 dice así. Veamos qué interesante se pone Efesios 2:12. Veamos cómo dice la palabra del Eterno. Dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Yeshua. Entonces, ¿quién? Entonces veamos que esas 10 tribus mezcladas ya entre las naciones, que también eran ya gentiles porque estaban mezcladas, habían perdido todos leyes, fiestas, mandamientos, Shabbat, habían perdido todo. Entonces dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Yeshua. Entonces, en el cual esperasteis también vosotros oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. O sea, la palabra que Yeshua traía era salud, mandamientos, fiestas de salud, el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh, el Kadosh, apartado de la promesa. Entonces vean, con su Kadosh, su Ruach Kadosh, apartado de la promesa. Entonces vean qué interesante, cómo, entonces vemos de que, hermanos, esto estamos hablando casi por los años 60, ya de era de nuestro Yeshua. Entonces vemos de que, como Hechos 28:28 también, como dice, Hechos 28:28, vamos a ver, Hechos capítulo 28 y su verso 28, vamos a ver cómo dice la palabra 28:28, Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Elohim y ellos oirán. O sea que esta salud, esos mandamientos o fiestas que habían anunciado los profetas, que por el tal fue castigado el pueblo de Israel por no obedecer los mandamientos. Entonces por eso dice que tampoco te perdone a ti, si nosotros mucho más tendríamos que estar obedeciendo con alegría, con gozo la voz del Eterno, sus mandamientos, sus fiestas, su Shabbat, porque dice que si no perdona las ramas naturales, tampoco nos perdona. Entonces aquí no puede decir usted, no hay excusa, no hay salida ni para
atrás ni para adelante, ni a izquierda ni a derecha, y decir pues que Yeshua, con él quedaron abolidos los mandamientos. Él traía todo eso, si por eso los castigó el Eterno. Por eso nos está diciendo que si tampoco, si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche es un tronco, un troncón, un árbol silvestre, un árbol ordinario, usted lo puede encontrar, es una oliva, es una aceituna silvestre, éramos rústicos. Entonces, si tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas, o sea, vean, los dio la oportunidad a causa de la dispersión de las 10 tribus, nos está dando la oportunidad del Eterno, y redimidos también por Yeshua, que nos injertemos al verdadero olivo, al real olivo, a la real palabra, a la verdadera palabra. Está diciendo entonces de que si siendo acebuche ha sido ingerido, dice que en lugar de ellas ya ha sido hecho participante de la raíz de la grosura de la oliva. Entonces vemos que ya no hay excusa ni pretexto para decir ya no hay fiesta, no hay Shabbat, porque Yeshua, estamos ingeridos ahora en Él. Él es el que nos alimenta, nos da agua, nos da alimento espiritual, nos riega. Entonces no podemos decir ahora, y dice que no nos podemos jactar contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces veamos de que es importante. Deuteronomios 32:21, vemos que como también vemos que 32:21, vamos a ver Deuteronomios 32:21. Dice así la palabra del Eterno: ellos me movieron a celos con lo que ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hicieronme enseñar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con gente insensata los haré enseñar. Veamos, cuando habla Acebuche, nos está diciendo que somos gente insensata. Iba a provocar a su verdadero linaje para que les entrara el remordimiento, entrara el celo, que después tenido todo y lo habían perdido. Entonces también los gentiles tienen que cobrar su herencia, recuperar también estos mandamientos. Entonces aquí nos está comprometiendo ya el Eterno a los gentiles, a las naciones, a que hay que obedecer, guardar mandamientos, guardar fiesta. Entonces aquí tenemos ya un problema grande. Ya no podemos decir que somos salvos por Yeshua, porque Yeshua no nos va a salvar si somos desobedientes, si no tenemos mandamientos, no tenemos fiesta. No nos va a salvar, sino que a través de la obediencia que tengamos en querer obedecer los mandamientos, en querer obedecer lo que enseñó Yeshua. Entonces vemos que es importante, si nosotros recordamos, vemos que también el Eterno pues dijo pues que si algún extranjero quisiera peregrinar entre vosotros, le dijo a Moshe que se sometiera a los pactos y que podía participar. Entonces vemos que estaba ya contemplada esta palabra. El apóstol San Pablo nos dice, el Shaliach Shaul nos dice así: sabemos muy bien que de la oliva fueron rotas unas de sus ramas, en el versículo 17, fuimos ingeridos nosotros los gentiles. Recordemos que Israel estaba dividido en dos partes en los años antes de Cristo. Veamos quién es la grosura. Entonces veamos que estaba dividido ya en dos partes, y entonces se recuerdan divididos en dos partes. Vemos de que aquí veamos nuevamente, recordemos el libro de Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Veamos lo que nos dice la palabra. Recordemos que aquí, cuando el apóstol San Pablo nos está hablando, recordemos que ya estaba dividido en dos partes Israel. Entonces lo que veíamos allá, ¿se recuerdan que cuando iniciamos cuál fue la ruptura? Por haber desobedecido al Eterno, se rebelaron contra el Eterno, adoraron a Baal. Vean, y Primera de Reyes capítulo 11 y su versículo 29. Y aconteció que en aquel tiempo, saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle, o sea, en el camino el profeta Ahías, silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y trabando a Ahías de la capa nueva, a Jeroboam tenía esa capa nueva. Estaban ellos dos solos en el campo, y trabando a Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, nuestro Adonai, nuestro Elohim de Israel, y aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Entonces, y le tendrá
y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido, todas las tribus de Israel. Entonces, por cuanto han dejado, vean por qué estaba dividido ya Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Molois, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Entonces vean, por eso fue, ya Israel estaba dividido. Cuando vemos aquí que el apóstol está hablando en su versículo 17 de Romanos 11, fuimos ingeridos nosotros los gentiles. Recordemos que Israel estaba ya dividido en dos partes en los años antes de Cristo. Veamos quién es la grosura. Éxodo 12:48. Vamos a ver cuando está hablando de la grosura. La grosura, vemos que representa más si algún extranjero, vean lo que les decía, la grosura es Israel. Entonces dice, más si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua, participar de la fiesta, estábamos comprometidos. Entonces aquí nos ha comprometido en la profecía del Eterno que entonces que tenemos que tener fiesta los gentiles. Más si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Yahweh, séale incircuncidado. Todo varón entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces el natural está hablando del real olivo, de la casa de Israel y de la casa de Judá. Entonces la misma ley será para el natural. Oiga, ponga atención, la misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. ¿Palabra de quién? Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moshe y a Aarón, y así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Misraim por sus escuadrones. Entonces vean, dice, la misma ley será para el natural. Si la ley que era para el natural del real olivo y para el extranjero que peregrinar entre vosotros, entonces queremos ser hijos de Yeshua, queremos ser hijos del Dios Altísimo, entonces tenemos qué cosa hay que hacer, tenemos qué cosa circuncidarnos con los mandamientos, con las fiestas, con su Shabbat. Entonces vean qué interesante se pone, tenemos que someterlos a las leyes de ellos, porque ese era Yeshua, era judío, y el apóstol San Pablo dice que hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, celoso. Entonces vean, Yeshua no venía enseñando otra cosa, él venía enseñando la palabra. Dice que si queremos ser de Yeshua tenemos que renovar nuestra mente con leyes, con mandamientos, con fiestas. Entonces tenemos ya un problema. No podemos decir que somos salvos con solo decir que por gracia. La gracia traía lo que veníamos repitiendo en tiempos anteriores, fiestas, Shabbat. Entonces vean, eso ya era Yeshua, de fiestas y de leyes. Entonces veamos versículo 43, la misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. Una vez que el extranjero, o sea el gentil, acordaban a obedecer la ley, podía participar de las cosas de Elohim. La oliva está compuesta en tres partes. Veamos, decíamos raíz, cuerpo, o sea tronco y ramas. Entonces vean qué interesante cómo se compone un árbol de raíz, de tronco y ramas, de cuerpo, o sea, de raíz, cuerpo o tronco o ramas. Entonces la oliva está compuesta en tres partes. Apocalipsis 22:16 dice así la palabra del Eterno. Vean qué importante. Apocalipsis 22:16. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿A dónde? En las Kehilá, en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Vean, es resplandeciente, la palabra es resplandeciente, la palabra es luz, la palabra ilumina, la palabra no pierde, la palabra no tuerce. Yeshua no tuerce la palabra, no tuerce la escritura, como dijo Kefa, que los que tuercen la escritura como la otra escritura, pero a favor de ellos. Ese es mandamiento y enseñanza de hombre. Entonces vean lo que dijo Yeshua. Apocalipsis, el libro de las Revelaciones 22:16, yo, Yeshua, he enviado a mi ángel, mi malajim, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, de la casa de David. Está diciendo, yo soy el linaje de judío, de la estrella resplandeciente de la mañana, tronco y ramas Israel. Cuando el pueblo recibe el injerto, cuando el pueblo recibe el injerto, ¿por qué hubo necesidad de un injerto? Porque hubo necesidad de la aparición de nuestro Yeshua, lo que lo anunciaban todos los profetas, hablaban de él. Jeremías 11:16. Vean cómo, ¿por qué viene este grande mal? Dice Jeremías 11:16, oliva verde
hermosa en fruto, y en parecer llamó Yahweh tu nombre, a la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Entonces vean, era hermoso, está hablando de su pueblo, de su iglesia, oliva verde, hermosa en fruto, y en parecer llamó Yahweh tu nombre, a la voz de gran palabra, oigan, de gran palabra, o sea, de gran estima, hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. ¿Por qué? Israel fue desvanecido según la cronología en el año 608 al 588. Vemos cómo paulatinamente la palabra de Elohim se va cumpliendo, y Salmo 52:8, mas yo estoy, dice, vean lo que decía David Melech acerca hablando acerca de la tribu de Judá, Salmo 52:8, porque decíamos que los 12 linajes pecan, la casa de Benjamín y de Judá, y las 10 tribus que representa Efraín pecaron, así hicieron arrepentimiento, hicieron teshuvá. Pero vean lo que dice Salmo 52:8, mas yo estoy como oliva verde en la casa de Elohim, en la misericordia, en su rajamín de Elohim, confío perpetuamente y eternamente. Entonces es para siempre lo que le decía el Eterno: yo soy tu escudo, tu galardón, y Israel me será por pueblo, y para siempre, es lo que el Eterno dijo, para siempre, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado actualmente pues son los hombres. Veamos veamos cómo la palabra del Eterno, Oseas 14, hablando acerca de esto, como Oseas capítulo 14, vamos a ver Oseas 14, vamos a ver qué nos dice Oseas. ¿Se recuerdan cómo viajamos en aquellos temas pasados? Oseas 14, 5 y 6, dice así la palabra del Eterno, dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio. Vean, hablando de un árbol, yo seré a Israel como rocío, ese es el árbol genealógico, buscando nuestras raíces. Por eso decíamos en los temas anteriores, el misterio de Israel y los gentiles. Y entonces este misterio habla también, nos representa como el árbol: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. En las alturas, quiere decir, el Líbano es una parte alta de Israel. Yo seré a Israel como rocío, y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderse han sus ramos, y será su gloria como la de la oliva, y olerá como el Líbano. O sea, despide, vemos que la palabra del Eterno despide un aroma muy especial, el que nos hace distinguir entre el bien y el mal. Entonces vean qué interesante se pone. Se recuerdan lo que dijo el profeta Isaías, el Neviín, dijo que vendría Emanuel, entonces que vendría Yeshua, y que comería cuajada, leche y miel sería su alimento, en Isaías 11. Entonces vemos qué interesante, Isaías 7:11, vean qué interesante. Entonces, y que ya grande dice que distinguiría conforme fuera creciendo, crecería distinguiendo entre el bien y el mal, extenderá serán sus ramos y serán su gloria como el de la oliva, y olerá como el Líbano. O sea, despedirá buen olor. La palabra despide buen olor, buen aroma. ¿Para qué? Para que nosotros la saboreemos, los deleitemos, conociendo verdaderamente la palabra de verdad. Y volverán y se sentarán bajo de su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh, de Elohim, de Jehová, son derechos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. ¿Quiénes son los rebeldes? Aquellos que no quieren obedecer todavía sus mandamientos, sus fiestas, sus leyes. Entonces vean cómo se va poniendo este tema. Vemos qué interesante: yo seré a ellos como rocío, como olor, dice. La palabra es olor, la palabra de verdad. Efesios 3:6, vemos Efesios capítulo 3 y su verso 6, vean cómo está relacionado esto. Que los gentiles sean juntamente herederos. Entonces, para ser herederos, se recuerdan que dijo el Eterno allá, y le dijo a Moshe que el extranjero, en Éxodo 12, 48 y 49, más si algún extranjero peregrinar entre vosotros, dice que le sea el circuncidado, y podrá hacer la ley del mismo natural. O sea, entonces veamos que Efesios 3:6, que los gentiles sean juntamente herederos, dice. O sea, que los gentiles, aquellas mezclas que se habían ya salido entre las naciones, entre las 10 tribus, que los gentiles sean juntamente herederos, o sea, que sean ingeridos, dice, en el verdadero árbol. Entonces, por eso decía Jeremías que quebró sus ramas. Ya vamos a ver cómo. Entonces las quiebra, las desgaja, dice. Entonces
Entonces cuando una rama se desgaja, vemos como vemos algo, lo desgajamos, no lo quebramos, sino que y para injertar esa yema de los gentiles, para que de ese hombre común, de ese hombre rústico, de ese hombre rebelde, cuando dice acebuche, que es el aceituno, representa el aceituno, ese árbol, dice ingerir esa yema allí, y que esa oliva real lo iba a ingerir, lo iba a absorber, prácticamente está hablando que lo voy a absorber, dice, y entonces dice que los gentiles, dice, sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Yeshua por el Evangelio. Vemos qué interesante se pone Efesios 3:6, que los gentiles, dice, entonces vean, los líderes religiosos, dice que enseñan ahora que se conviertan, dice, verdaderamente al eterno, al verdadero Yeshua, que no sigan anunciando un Yeshua que no tiene mandamientos, que no tiene leyes, que no tiene fiestas, que no hablen de un Dios que no tiene leyes, ni tiene mandamientos, ni tiene fiestas, quiere decir el eterno a través del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre preparado, conocía todas las leyes, todas las halajá, todas las costumbres judías. Por eso decía que soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Por eso decía, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque yo soy hebreo de hebreos, dice en Romanos 11, en la lectura que tenemos en consideración. Entonces vean, que los extranjeros, dice, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Yeshua, en Yeshua. Entonces, por el Evangelio, vean, verso 7 también. Vean entonces, vean qué importante se pone. Decimos, yo amo a Yeshua, amo al Eterno. Entonces, no, es mentira, no lo puedes amar, ni puedes amar a Yeshua si no tienes mandamientos, no tienes leyes. ¿Por qué? Porque Yeshua te va a dar un revés ahora, que te va a dejar que caigas de espaldas. ¿Por qué? Porque has interpretado mal la cátedra, has interpretado mal la Torah. Cuando hablamos Torah, los 5 libros de Moshe y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quién vino? Vino Yeshua a darles su alimento verdadero en la mesa. Entonces la mesa se les ha vuelto por lazo a muchos que están enseñando lo que no es en las escrituras, lo que no cabe. Entonces estás comiendo migajas, no comas migajas, sal de ahí de donde estás y vuélvete a Yahweh, vuélvete a mandamientos, vuélvete a fiesta y vuélvete a Shabbat, porque Yeshua, vean lo que dice Yeshua en Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice así, vean, un revés más que nos va a dar Yeshua a todos aquellos líderes mentirosos y pícaros sinvergüenzas que engañan a su pueblo. Entonces vean, porque Él nos está dando comida limpia, dice grano limpio. La comida se sirve en la mesa, señores, caballeros. La comida se sirve en la mesa. ¿Quiénes comen migaja? Muchas religiones que aún están pues engañando al pueblo, creyendo que por gracia son salvos. La gracia ahora que es Yeshua te va a decir, vean, ¿qué es lo que te va a decir la gracia que es Yeshua? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Vean, más claro no puede hablar Yeshua. Entonces vean, esto es todo para que tengamos vida eterna. Para tener vida eterna es guardar los mandamientos, guardar fiestas. No nos queda otra cosa que hacer que obedecer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir la ley. ¿Quién te lo dijo? Lo dijo Yeshua, nuestro maestro, que predicó 3 años y medio, desde el año 30. Entonces cuando él se presentó a los 30 años y a tomar su ministerio, a tomar lo que le respondía, a lo que le correspondía y a enseñar lo que le correspondía, palabras de verdad. Por eso dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si fueras hijo, como dice, hijo de Abraham, ciertamente, si creyeres en Yeshua, ciertamente de la simiente de Abraham soy, porque Abraham se fue constituido, formado para cumplir las leyes y obedecer también sus leyes, sus mandamientos. Abraham conocía de todo esto. Por eso le dijo que también Abraham se gozó. ¿Se recuerda lo que dijo Yeshua en San Juan 8? Que él también, que Abraham también se gozó en ver su día. Él quiso ver ese día, ya lo sabía, el Eterno se lo había contado, lo había instruido. Entonces Jeremías 11:17, veamos lo que estaba pasando en Jeremías 11:17. Vean lo que pasó. Esto, vean, está contemplado, todo tiene una relación con lo que hemos venido hablando anteriormente. Vean, los invito a que vean pues eso, que vean los temas que se vinieron pasando para poder entender y comprender los misterios. Estamos verdaderamente ya en el misterio de los gentiles, el misterio de los gentiles. Veamos a ver Jeremías 11:17, dice así, pues Yahweh de los ejércitos que te plantó,
Pues Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. ¿A causa de qué? De la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron a sí mismos, provocándome a ira con incensar a Baal. Y vean, esto fue la caída. Cayó el reino. Comenzó en el 608 y vino a ser por el año 980, 931 a 722 la caída del reino completo. Entonces vean lo que la desobediencia, la ira, lo que lo hace llegar, la desobediencia. Entonces fue el año 608, pues Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron así. Asimismo, provocándome a ira con incensar a Baal. ¿Por qué fueron rotas sus ramas? Es la pregunta, se puede hacer, ¿por qué hablamos de este árbol, de este misterio? ¿Por qué fueron rotas sus ramas? Primera de Reyes 9, 7 y 9. Yo cortaré a Israel desde sobre la haz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. A Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Entonces está diciendo que nos será por enseñanza, por fábula a todos los pueblos, a toda tribu, naciones y lenguas, para que aprendamos, que no caigamos en esta rebeldía. Entonces se recuerdan que le dijo a Ahías, el profeta Ahías, a Jeroboam, que le quitó de su manto, se lo rasgó, lo cortó en 12 pedazos, y él le dijo: así será cortado el reino de Israel, dividido en dos casas. Pero ahora el Eterno los está uniendo a través de Yeshua. El propósito de la profecía era que las 10 tribus se mezclaran entre las naciones, para que también los gentiles alcanzasen, los hombres comunes, réprobos, corruptos, esto, para que ellos alcanzaran también, pero a través de sus mandamientos, de sus fiestas. Esto venían enseñando los chaliab, los apóstoles, los neviín. O sea, veamos, los neviín venían hablando, anunciando acerca de este reino, de este misterio. Entonces dice que, ¿por qué fueron rotas sus ramas? Yo cortaré a Israel de sobre la haz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Entonces, y cortaré a Israel, cortaré las ramas, quiere decir del árbol. Versículo 8, y esta casa que está encima, versículo 8, vamos a ver de Primera de Reyes. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella se pasmará, silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra y esta casa? Pregúntese por qué. Porque desobedieron a sus mandamientos, a su fiesta, a su Shabbat, ya no querían nada con el Eterno. Entonces así muchos cristianos no quieren nada con el Eterno, ostentando en una palabra absurda de mentira, que solo el hombre se puede hilvanar y creerse eso a otro hombre, que el primer día de la semana, que es domingo, es día del Eterno, que están adorando a un Yeshua, a un Dios. Es mentira, están adorando a otro Yeshua, a otro Dios que no es Dios, a un Yeshua que no es Yeshua. Yeshua tiene mandamientos, tiene leyes, tiene Shabbat, tiene fiesta. Entonces es para que entiendas, el Eterno te quiere sacar de ese engaño, de esa mentira. Y vean, versículo 9, y dirán: ¿por cuánto dejaron a Yahweh su Elohim, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y a los adoraron y les sirvieron? Por eso traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Tendría razón el Elohim, nuestro Adonai, para proceder así así? Sí la tenía razón, por eso le había dicho a Moshe, Deuteronomio 31, 16, vean, esta profecía venía desde antiguo. Entonces por eso va como la palabra, ningún libro, tanto el primer Brit como el segundo Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, ningún libro se contradice. Deuteronomio 31, 16, y habló Elohim, habló Yahweh, y dijo a Moshe, habló Jehová y dijo a Moshe: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, fornicará, quiere decir con dioses ajenos, tras los dioses ajenos de la tierra de donde va, estando en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que concerté con él. ¿Cuáles pactos? Los 10 mandamientos, la regla de oro dado en el monte Sinaí, y sus leyes, sus costumbres. Vean, año 606 hasta 1914, aquí termina la maldición. Jeremías 17 y 17, Jeremías 13, 25, esta es tu suerte, la porción de tus medidas, de parte mía, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Ay, que vean, ¿cómo le dice el Eterno? Te está diciendo a ti en esta hora, líder religioso, que tienes miles de congregaciones y los tienes engañados, tú y junto con ellos vas a ir a parar. ¿A dónde? Al Heinon, al castigo. No vas a poder reinar con 1000 años con Yeshua, vas a despertar hasta en la segunda resurrección. Eso está diciendo el Eterno. Esta es tu suerte, la porción de tus medidas, de parte mía, dice Yahweh, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Entonces hay que obedecer. Luego también encontramos en Ezequiel que se desvían.
También vean el profeta Ezequiel, es que el Eterno viene hablando con todos sus neviín, con todos sus profetas. ¿Por qué tenía el Eterno esa comunión con los profetas? Porque eran obedientes a él, porque guardaban su Shabbat, guardaban sus fiestas. Vean, no se habían desviado los profetas. Entonces los profetas eran los guías para encaminar al pueblo y para encaminar también al gentil. Vean cómo ahora nos incorporó el Eterno. Tenemos un compromiso grande. No podemos decir esto es solo para Israel. Entonces cierra mejor la boca si no sabes, si no entiendes de la palabra. Mejor ponte a estudiar, como dijo Yeshua, que escudriñar, estudiar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Entonces vean cómo Deuteronomio 30 le dijo que este pueblo iba a durar poco en la tierra, se iba a rebelar. Jeremías 13:25, esta es tu suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dice Yehue, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Entonces hay que obedecer. Luego también encontramos en Ezequiel que se desviaron. Sus sacerdotes, dice Ezequiel 22, capítulo 22 y su versículo 26, sus sacerdotes violentaron, dice, o sea, quebrantaron. Vean cómo le llama aquel que desobedece al Eterno. Violentaron mi ley, o sea, que han querido cambiarla, pero no han podido. Siguen con su primer día de la semana, domingo. Están en la mentira, están violentando el pacto de Dios, violentando mi ley, dice el Eterno. Y vean, y además de violentar, dice que contaminaron mis santuarios. ¿Cómo contaminaron santuarios? Hablando palabras de mentira, no teniendo fiestas, no teniendo mandamientos. Mi santuario, dice, cómo contaminaron el santuario, también poniéndoles nombres, tantos nombres, etcétera, etcétera, que han aparecido, luz del mundo y testigos de Jehová, y muchos, sin fines de nombres, etcétera, etcétera, tantos nombres que van a aparecer hoy en día. Contaminaron mi santuario poniéndoles nombres que no es nombre correcto, nombre que se le ocurrió al líder, al dirigente. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, dice el Eterno. O sea, vean que contaminaron mi santuario entre lo kadosh, entre lo apartado, quiere decir la palabra santo, y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos y yo era profanado en medio de ellos. Entonces vean cómo hasta hoy en día está siendo profanado el nombre del Eterno. Vean sus sábados, sus fiestas. Vean quién lo está hablando. El Eterno no lo está hablando ningún hombre. No está diciendo aquí el Eterno que este es pacto renovado ya, que ya no hay mandamientos. No, Yeshua te está dando una cátedra, una enseñanza. Vean lo que ha hablado 5:17 y otros versículos más. No tienes ningún argumento ni con qué defenderte ni con qué resistir. Mejor no resista, mejor obedece, porque vas a ser cortado del real olivo. Entonces vean qué importante lo que dice Jeremías, confiaste en la mentira, y Ezequiel como le dice que no hace diferencia entre lo santo ni en lo profano, y mis sábados escondieron sus ojos. Entonces por eso se han apartado, se han desviado, y yo era profanado en medio de ellos y estoy siendo profanado hasta hoy en día, está diciendo el Eterno. Entonces es que la profanación viene de hablar. Vean cómo profanamos también nuestros días del Eterno, nuestro Shabbat. ¿Cómo lo profanamos? Hablando de negocios, de trabajo, el día de sábado. Hechos 13, 45 y 46. Vamos a ver, esta es la palabra, era para ustedes. Nosotros los gentiles somos los privilegiados. Entonces vean, esta palabra venían buscando a las 10 tribus, pero en aras de provocar a celo y en aras de que los gentiles, que las naciones inconversas, que las naciones sin leyes, sin mandamientos, naciones, dice aquí ordinarias, dice el Eterno, sin entendimiento, sin fiestas, sin nada, también ahora los quiere hacer consortes e incorporarlos e injertarlos en ese real olivo. Hechos 13, 45 y 46. Esta palabra, les dice el Chalea Pablo, era para ustedes. Nosotros los gentiles somos, ¿quiénes? Privilegiados. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo. Y no es cosa de espantarnos, de admirarlos, porque ya los profetas lo habían anunciado, que la casa de Judá se iba a llenar de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad. Entonces cuando dice usando de libertad, es porque la verdad os hará libres, dijo Yeshua. ¿Qué es lo que nos liberta y nos hace libres? Teniendo mandamientos, teniendo fiesta. Entonces estamos libres, porque ¿libres de qué cosa? De castigo, porque estamos obedeciendo a la voz, a la palabra del Eterno, a la palabra de Yeshua, a la palabra de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, diciendo Bernabé y Pablo: a vosotros a la verdad era menester que os hablase la palabra de Elohim, la palabra de Adonai, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles. Entonces gentil, ahora tienes un problema.
un problema el gentil, versículo 46 de Hechos. Entonces Pablo y Bernabé usando de libertad. ¿Por qué dice usando de libertad? Porque tenían fiesta, tenían mandamientos, tenían Shabbat. Eso es lo que nos hace libres, nos liberta. Dijeron a vosotros, la verdad era menester que se os hablase esta palabra de Elohim, más que lo desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a quienes, a los gentiles, a decirle a los gentiles, bueno, quieren ser salvos a través de Yeshua, de nuestro maestro, de Jesús. Entonces, ¿quieren ser salvos? Quieren sábado, quieren mandamientos, y los gentiles dicen sí, pues de hecho que nos va a llevar a la vida eterna. Segunda de Corintios 2:6, porque dice el tiempo aceptable te he oído. ¿Se recuerdan lo que decían los profetas, los neviín? Y en día de salud te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. ¿Por qué el día de salud? Porque ya está Yeshua con nosotros. Si tenemos a Yeshua, entonces vean, ese es el requisito para ser salvos: obedecer los mandamientos, fiesta, Shabbat, hacer obras, hacer todo. Si hace obras y no tiene mandamientos, pues no es obra. Si guarda solo los mandamientos y no hace obra, entonces no hay mandamientos. Entonces, ¿quieres a Yeshua? Haz arrepentimiento de verdad, con mandamientos, con fiestas. ¿Quién sabe que mañana abramos los ojos, hermanos? Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas. Vean la lectura, Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no, sustentas tú a la raíz, si no la raíz a ti, pues las ramas dirás fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien por su incredulidad fueron inquebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Vean, la fe, nuestra fe tiene que sobrepujar más que la República de Israel. ¿Se recuerdan en Mateo 5:20? Mateo 5:20, vean, bien por su incredulidad fueron quebradas, más tú por la fe estás en pie. O sea, nuestra fe tiene que ser mayor todavía que ellos para poder ser salvos. No te ensoberbezcas antes teme. Debemos ser humillados, reconocer que Dios nos salvó. Pero ¿cómo nos salvó? A través de Yeshua, con sus mandamientos, con sus leyes, con su fiesta. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. ¿Se recuerdan que dijo Moshe? Dijo que si algún extranjero quería morar con los naturales, que se circuncidara, que se hiciera las leyes, los mandamientos. De lo contrario, no había nada. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, más la bondad para contigo. Si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vean Juan 15:2. Vamos a ver Juan 15:2, lo que decía el maestro. Como aquí estamos hablando de un árbol, y un árbol pues tiene ramas, tiene flores, y luego vienen los frutos. Veamos a ver lo que nos dice nuestro Yeshua, nuestro maestro, Juan 15:2. Veamos a ver lo que nos dice Juan 15:2. Dice así la palabra del Eterno: todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, toda persona, dice, que no tiene sábado, que no tiene mandamientos, ese es dar fruto. Que no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más frutos. ¿Quién es el segador? ¿Quién es el que ve la viña? Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Entonces vean, el labrador es aquel que está pendiente de los frutos. Entonces veamos, todo pámpano, o sea, todo árbol, dice, toda persona. ¿Se recuerdan? Árbol representa a las personas. ¿Se recuerdan cuando aquel ciego y le dijo Yeshua, ¿qué veis? Veo hombres caminando como árboles. Ahí está diciendo, bueno, si quieres ser del real olivo, entonces da frutos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve, ¿qué? Más frutos. Ya vosotros sois limpiados por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, o sea, si no permaneciera en el palo. ¿Por qué? En el árbol. Porque Yeshua es la raíz. Así no vosotros si estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, dijo Yeshua. Entonces vean qué interesante, que veamos y versículo 23 de siempre Romanos 11. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad. Entonces, ¿por qué? Porque estaban cegados para que entre la plenitud de los gentiles. Lo vimos. Serán ingeridos. Qué poderoso es Elohim para volverlos a ingerir. Hay peligro para nosotros si no permanecemos en la obediencia, guardando sus mandamientos. El injerto a diario pues se tiene que ver. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Volverá a ser como antes? Ya está formado. Va a ser como antes. Por eso dijo el Eterno, que le dijo a sus profetas, sus neviín, a Yeshua, que él era el Redentor, que estaba preparando a alguien para que viniera a redimirlos. Entonces vean qué interesante se pone. Entonces
se pone, hermanos, hablar de esta palabra, de palabras de verdad, palabras del Eterno. Entonces, vean qué interesante, hay que permanecer en esa oliva, hay que permanecer en la verdad para no ser cortados del todo. Entonces, que el Eterno les bendiga. Esta era otra parte de los misterios escondidos, por eso se llamaban los temas anteriores, las dos casas de Israel y los gentiles. Entonces, este era misterio, pues que nos iba a ingerir, que nos iba a incorporar. Entonces, incorporándonos a esa patria de Israel, tenemos que someterlo a todas sus leyes, a todas sus costumbres. Así de que Baruch Hashem para todos, y de que el Eterno les bendiga. Entonces les dé mucha brajá en cada lugar donde tú estás, donde tú te encuentras. Lo que resta, pues no, lo que nos hemos llevado hoy es que hay que obedecer, hay que ser temerosos. ¿A quién? A nuestro Dios, a nuestro Yeshua. Así de que Baruch Hashem, y que sabemos que si no hay mandamientos con Yeshua, pues no hay Elohim, y si no hay Elohim, no hay Yeshua. Así de que Yeshua está listo para venir. El Eterno lo tiene ya listo, pero como tú no estás listo, por eso no viene. Por eso no te has preguntado por qué no ha venido Yeshua. Anunció que iba a venir. Va a venir, pero cuando tú estés listo, cuando obedezcas a los mandamientos, tengas fiesta, tengas Shabbat. Entonces, si hay todo eso, esos requisitos, hay Yeshua. Y entonces si hay Yeshua, hay Elohim. Así de que Baruch Hashem a todos.